Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso sin imagen de quien les habla, pero obviamente ya con material de fondo. Y preguntarán, ¿de qué estoy hablando? Sí, gente, de la primera franquicia argentina que participó en la SLAR, sí, en la Superliga Americana de Rugby que comenzó allá por comienzo del año 2020, en la previa a la irrupción del COVID-19 y que dejó para muchos una huella que rápidamente se borró por la irrupción de Jaguares 15 y luego también de los equipos que tenemos actualmente en el Super Rugby Américas. Me refiero a Pampas, equipo perteneciente de la Unión Argentina de Rugby, a Dogos 15, que podría llegar a considerarse como el equipo que voy a hacer referencia, pero de la actualidad, también a Tarucas, que está en Tucumán, y por supuesto el flamante equipo del Litoral que acaba de culminar su primera temporada en el certamen continental. Me refiero a Capibaras 15. Antes de comenzar con el contenido, lo que te pido siempre, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y reventar la cajita de comentarios para que juntos sigamos potenciando este contenido netamente independiente, como lo dice el querido Hernán El Tano Santarciero. Y como lo pueden ver en pantalla, gente, me refiero a Seibos, equipo que fue fundado el 29 de noviembre del 2019 y que recién se extinguió, por lo que me figura acá, en el 2023. Lo cierto es que Seibo solamente jugó, gente, 2 partidos de manera oficial. ¿Quién era el que ponía la teca, el que ponía la tarasca? El dueño de Buco Combustible, gente. Me refiero a Fernando Ricomi, un empresario ligado al rugby hace muchísimos años, que está como inversor, insisto, con esta empresa de combustibles que auspicia a varios colegas y que también han estado metido en clubes y en franquicias del rugby argentino. ¿Cómo estaba compuesto aquel primer plantel, gente? Bueno, atención porque había unos nombres rutilantes si se tiene en cuenta lo que es el 2026, tal vez no tanto para el 2020. Estaba Rodrigo Martínez, jugador que va a estar en los Pumas en estos partidos frente a los Springboks el 8 de agosto y luego también en los cotejos frente a Australia el 29 de este mes. Ya estamos obviamente en el octavo mes del 2026 y también el 5 de septiembre en Jujuy y empezó prácticamente contra Sudáfrica será en Vélez. Federico Wedersin, quien ha sido convocado a los Pumas, no recuerdo si tuvo partidos, me parece que no, pero sí ha jugado en Argentina 15, que en aquel entonces estaba jugando en San Luis. Leonel Oviedo, jugador de los Pumas también, actualmente se encuentra en Western Force, en aquel entonces estaba en Córdoba Athletic. Pablo Dimchev, gran hooker, gente. Pablo Dimchev, jugador formado en Pucará y con presente en el rugby europeo. José Luis González también como hooker, jugador que se perdió con el tiempo, pero la verdad es que en ese momento pintaba para ser el tercer cuarto hooker de los Pumas. Jugador formado en Tucumán Rugby. Como pilar estaban Francisco Minervino, Alejandro Luna, Lucas Fabre, Bariloche 6, que venía de Jaguares, porque recuerden que Bariloche 6 debuta en el 2018 bajo el ala de Mario Ledesma en la franquicia que estaba en ese momento en el Super Rugby y había bajado a estar dando una mano por lo menos esos primeros partidos con el equipo de Seibos, equipo que recuerdo muy bien porque estaba haciendo mis primeros pasos en Nueva Zelanda. En la segunda estaba un jovencito Franco El Lungo Molina con 22 años, jugador del Jockey Club de Córdoba, Carlos Repeto, Jerónimo Ureta, jugador de Newman, Santiago Portillo, atención, de los Tarcos. Ya directamente como terceras líneas estaban Lucas Santa Cruz, jugador de Pucará, Conrado Roura, jugador de Palermo Bajo, Rodrigo Fernández Criado, que sigue estando en el sistema y tenía 21 años en aquel entonces, jugador de Unión Atlético, Lautaro Bavaro, histórico Argentina 15, el hombre de Hindú, Santiago Ruiz, el jugador de Regatas Bellavista. Como medios, atención, Gonzalo García, el nuevo titular de los Pumas, con 20 añitos nomás, Ignacio Inchaupe, de 22, jugador de Olivos, que para mí es un buen jugador, pero creo que no le ha dado para estar en este nivel, y Joaquín Pelandini, jugador de los Pumas Sevens. Como aperturas estaban Martín Elías, jugador de Atlético Rosario, que actualmente se desempeña como fullback, un buen jugador Martín, y Teo Castiglioni. Y atención acá, Tomás Albornoz, 22 añitos, jugador de Jaguares, obviamente el número 10 de los Pumas, recontra titular. Como centro, para mí el mejor jugador de aquel plantel, por lejos, Lucas Mensa, con 23 años, ya había tenido experiencia con los Pumas. La verdad que era un placer contar con la presencia de Lucas Mensa, jugador formado en Pucará. Facundo Ferrario, jugador del Club de Rosario, Agustín Segura de Jockey de Córdoba y Juan Pablo Tito Castro, el sanjuanino de Jaguares, quien pintaba para mucho más y creo que la irrupción justamente de la pandemia
ha generado en él un impacto muy negativo, porque se terminó perdiendo, ahora está jugando en Benfica, en Portugal, y era un jugador que pintaba para ser Puma, pero bueno, llegó Santiago Chocobares y otra fue la historia. Y como win estaban Tomás Cubilla, jugador de Alumni, Leopoldo Herrera de Córdoba Athletic, Facundo Cordero, el hermano Santiago de Regata Bellavista. Lo teníamos también a Juan Deró como fullback y a Martín R. Cancelier. Acá hay un error, lo ponen como win a Santiago Montaner. Santiago Montaner, gente, era octavo, no era win, pero bueno, está bien que lo pongan así. ¿Quién dirigía este equipo? Carlos Fernández López, que se llama Carlos Fernández, es Nacho Fernández López, gente. Nacho Fernández López, eso lo tengo que traducir porque a veces Wikipedia lo pone de una manera que realmente está mal, pero era Nacho Fernández López, el entrenador del equipo, secundado por Julio García, Diego Ternavasio y Diego Gianantonio, obviamente la gente de Córdoba. ¿Cómo se jugaron estos partidos? Bueno, Seibos debutó contra Olimpia Lions, sí, aquel equipo que tenía a la Pantera Montero en una de las puntas. Estaba, por ejemplo, Damian Stevens, estaba Max Cachicheco, jugadores de Namibia, recuerdo. Calorazo para comenzar el año. Yo estaba en Nueva Zelanda, pero se veía que hacía demasiada temperatura para ser verano. Debuta Seibos como local en la cancha de Tala y le gana 48-8 a Olimpia Lions sin dejar ningún tipo de dudas. Había sido un gran comienzo del equipo argentino. Y luego en su segunda presentación, en su segunda actuación, presentación siempre digo es una sola, contra Seglam en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, allí en Santiago de Chile, y fue victoria por 32-16. Sí, 32-16 para el equipo argentino, que todos decían, bueno, pinta para ser invicto en esta primera división de la SLAR. No, se cortó ahí porque llegó llegó el COVID-19, llegó el encierro dictado por el presidente de ese momento, Alberto Fernández, y se terminó la experiencia para Seibo, gente. Antes en la pretemporada había ganado 42-7 a Córdoba Athletic, mismo resultado ante Palermo Bajo, y contra los Pumitas, el partido que vino en los primeros minutos de este video, fue por 97-17 en aquel plantel de Pumitas que estaba Juan Martín González, había un montón de jugadores que yo digo, la verdad, qué gran plantel tenía Pumitas. Solamente esto con el diario del lunes, pues con el diario del viernes eran solamente chicos que estaban haciendo sus primeras experiencias. Así que bueno, gente, quiero que me dejen ustedes en la cajita de comentarios qué recuerdan de Seibos, qué es lo que ustedes recuerdan. Quiero saber, porque la verdad es que uno dice Seibos y no lo asocia tanto con el rugby argentino. Pasa que jugó solamente 2 partidos oficiales. Todos piensan ahora en Pampas, en Dogos, en Capibaras, en Tarucas, en su momento en Jaguares 15, que tuvo un equipazo y arrasó en la SLAR. Piensan tal vez en Pampas 15, que estuvo en la Vodacom, que estuvo luego en la Pacific Nations. Pero nadie piensa en Seibos. Así que bueno, gente, lo de siempre, suscríbanse, activen la campanita y dejen su me gusta, que ya lo dije anteriormente, pero bueno, siempre sirve para cerrar el video y bajar la persiana. Así que bueno, nada, nos encontramos.